Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que una vez más traemos una clase. Hoy vamos a tomar el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero previo vamos a adorar a nuestro Creador. Adoremos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Libertad, Señor. Libertad para poder expresar el amor de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias. Bendito y adorado sea, Padre. Bendito, bendito tu santo nombre. En el día de hoy, hermanos, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tu santa palabra se lee así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío. Te pido que el Espíritu Santo me guíe y me ponga palabras en mi boca para poder yo discernir la clase de hoy. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es el mensajero del Rey y su bautismo. Vamos a seguir leyendo. En una forma de introducción, Juan llamaba al arrepentimiento. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento a fin de preparar a la gente para recibir a Cristo. Las personas nunca estaban listas para recibir a Jesús, a menos que estén dispuestos en arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es mucho más que confesar un pecado o lamentarse por lo que ha hecho. Muchas veces uno hace algo, se arrepiente, dice no lo vuelvo a hacer. Por ejemplo, un ladrón puede confesar un robo, algo, y sentir remordimiento si lo descubre, obviamente. Pero ni la confesión o la congoja es prueba que se ha arrepentido. Porque el arrepentimiento es dar la espalda a un camino pasado para emprender uno nuevo. La palabra en 2 de Timoteo 2:19 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Nos está hablando que es el fundamento. Es un fundamento. Dios conoce a cada uno de los suyos. El apóstol Pablo obviamente se arrepintió camino a Damasco. Cambió su forma de pensar hacia Jesús. Él pensaba de una forma diferente, persiguiendo a la iglesia. Él dejó de perseguir a los cristianos para volverse como uno de ellos. Zaqueo, por ejemplo, también se arrepintió y cambió la dirección. Él dejó de robar a la gente y comenzó a dar.
nos da Mateo capítulo 3 del 7 al 10. Nos dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí, hermanos, estamos viendo que Juan demanda esta clase de arrepentimiento, que produjera buen fruto. Él reprendía a los judíos religiosos que se acercaban a donde él estaba bautizando. Él les decía que mostraran evidencia de su arrepentimiento. Pero también hay otros ejemplos. El rey Manasés, por ejemplo, él gobernaba, era un gobernante malvado que tuvo Israel. Llevó a la nación a arrodillarse ante ídolos y además los ofrecía a los niños pequeños en sacrificio. Practicaba la brujería y la hechicería y mató a muchos profetas. Dice la tradición que en una madera amarraron a Isaías, una madera abajo Isaías y otra madera encima, y cortaron por la mitad. Pero al final el reino de Manasés cayó. Sus enemigos obviamente lo encadenaron y se lo llevaron en cautiverio por sus malas acciones. Pero hay un detalle: él pidió perdón a Dios. Oiga bien, hermanos, él pidió perdón a Dios. Y hay una pregunta: ¿perdona el Todopoderoso a una persona que se ha alejado, que ha dejado o alejado a miles de personas de Dios y ha conducido a Satanás? ¿Podrá Dios perdonar a una persona que ha quemado a varios niños vivos, a cerrar a un profeta por el medio? La respuesta es sí. La única condición que Dios pide para obtener es perdón, es nada menos que arrepentimiento. La promesa de Juan el Bautista, un nuevo bautizador y un nuevo bautismo. Mateo 3:11 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese en esto, hermanos. Fíjese en los contrastes entre estos dos bautizadores de Mateo 3:11. Porque dice: a la verdad os yo bautizo para arrepentimiento, solamente con agua. Pero el Todopoderoso los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Estas palabras vamos a desarrollarlo luego un poco más. Era un papel importante, más humilde, que no podía remover las sandalias de un visitante que entraba en su casa. Sin embargo, sepa usted, Juan no se sentía digno de desatar las sandalias del Señor. También hay otro contraste entre los bautismos de Juan el Bautista y el de Jesús. El bautismo de Juan era temporal, era simbólico, era un paso entre la correcta dirección, pero era insuficiente, porque
no capacitaba a las personas para cambiar. No. Juan prometió que Jesús bautizaría no con agua, sino con fuego, y con el Espíritu Santo. La diferencia entre estos dos bautismos era tan grande como el contraste entre el agua y el fuego. El bautismo en el Espíritu Santo se asocia con el fuego, porque el fuego purifica, busca y limpia por donde el agua no puede. Por tanto, es adecuado asociar al Espíritu Santo con el fuego. La palabra mismo en hebreo nos dice, Hebreo 12:29 dice, porque Dios es fuego consumidor. Ahora observe usted lo siguiente. Cuando Dios se apareció a Moisés, su presencia se manifestó en una zarza ardiente. Más adelante, el apóstol Juan describe a los ojos de Jesús como llamas de fuego. Es importante este detalle. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego. El fuego significa la santidad de Dios. Su naturaleza se asemeja al fuego y a la luz. Porque 1 de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo en Dios. Así que se puede decir que el fuego es el símbolo de Dios que está relacionado con él. Muchos de nosotros nos hemos sentido impuros ante la presencia de Dios, como en una oportunidad lo sintió Pedro cuando estaba orando. Porque Lucas 5:8 registra, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, querido hermano, la respuesta más correcta no es que el Señor te aleje, no, sino que Él nos tome, nos purifique con el fuego de su presencia. Además, el Espíritu entrega poder para poder vivir victoriosamente sobre el pecado. El bautismo en el Espíritu ayuda a las personas a ser guiadas por el Espíritu en lugar de seguir su naturaleza pecaminosa. El bautismo en el Espíritu también nos da para ser testigos, porque la palabra en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted es bautizado, usted es testigo de haber recibido la presencia del Espíritu Santo. Cada cristiano debería ser bautizado 2 veces. Sí, hermano, entiéndalo bien. Tiene que ser bautizado en agua, pero también tiene que ser bautizado en el Espíritu. El bautismo en agua debe ocurrir después que una persona, oiga bien, se arrepintió y recibe a Cristo como su Salvador. Es el inicio. El bautismo en el Espíritu Santo es también para todos los cristianos. Dios ha prometido derramar su Santo Espíritu sobre cada uno de los creyentes de acuerdo al libro de Joel 2:28 y 29. Ahora veamos cómo fue el bautismo de nuestro Rey. Hermanos, Jesús pudo haber rechazado el bautismo. Sí, Él pudo haber rechazado el bautismo de Juan. Por lo menos hay 2 razones para pensarlo. Primero, el bautismo de Juan era para pecadores. Jesús no tenía pecado. Él no tenía pecado. Él no podía bautizarse si no quería. Y el segundo es que Él vino
a preparar a la gente para la venida del Mesías. Por lo tanto, como Jesús era el Mesías, pudo haber considerado este como un paso innecesario. Sin embargo, Jesús no usó estas excusas para rechazar el bautismo de Juan. El bautismo es el ejemplo que nos da a cada uno de nosotros. Porque la palabra en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aunque fue tentado, Jesús permaneció sin pecado. Hay 3 áreas en las que Satanás atacó a Jesús, que son muy comunes para las personas. Porque comienza con la tentación física, primero. Satanás trató de convencer a Jesús que satisfaciera su hambre. Había estado en ayuno, en una forma incorrecta. Aparte del propósito de Jesús, era ser un ejemplo para la humanidad, en esta ocasión muestra cómo resistir y vencer a Satanás. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Jesús escuchó y usó las escrituras para vencer la tentación. Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Esto quiere decir que las personas no solo, óigalo bien, deben pensar en las necesidades físicas, biológicas, sino también en las necesidades espirituales. Es pecaminoso el concentrarse en una sola necesidad, dejar a Dios fuera de todo este asunto. Hay siempre una forma correcta y una incorrecta de satisfacer las necesidades. Se vence al pecado cuando las necesidades humanas se satisfacen en las formas que le agradan a nuestro Dios. Porque observe usted las tentaciones espirituales. Porque cuando Satanás lo ataca, lo atacaba a Jesús, lo atacaba en la parte del hambre, en lo físico. Pero como no pudo vencerlo en lo físico, entonces fue a lo espiritual. Mateo 4:5 y 6 dicen, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando falla la tentación física, Satanás trata la tentación espiritual. Vemos nosotros que ya le dijo, ya no le habló ahora del pan, ya no, sino que le citó las escrituras, recordando a Jesús que la palabra de Dios dice que los ángeles lo cuidan. Jesús no discutió la palabra con Satanás, porque el ministerio de los ángeles, sin embargo, él no señaló que el diablo omitió, oiga bien, las palabras importantes, ya que el Salmo 91, 11 y 12 dice, pues a los ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo es astuto quitando la palabra, sin embargo la respuesta de Jesús fue en Mateo 4:7 cuando dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es la escritura. Es una forma equilibrada de una buena lección para recordar.
¿Por qué? Porque hay tanto tentación física, pero también espiritual. Pero también hay tentación personal. El Salvador vino a establecer un reino espiritual en la tierra. Esta fue su razón para vivir y morir. Satanás le ofreció a Jesús un atajo al atentarlo con un convenio. Le ofreció una sociedad temporal con el mal para alcanzar sus objetivos de Cristo de inmediato. Solo un breve momento de reverencia al diablo y luego el reino eterno se le establecería. Jesús se negó, obviamente citando la Escritura. Jesús le dijo 3 veces que todos deben adorar y servir solo a Dios. Él no se inclinaría ante Satanás para evitar la cruz. La implicación para nosotros, hermanos, es nunca usar un método injusto para alcanzar un fin justo. Muchos como Sansón, por ejemplo, o Salomón, darían testimonios que es mejor andar en los caminos correctos de Dios que en las tretas torcidas de Satanás. Hay cosas que uno tiene que evitar, porque uno sabe cuando están malas cosas. Uno pide al Espíritu Santo, pide a Dios fortaleza y Él le da fortaleza. Pero depende también de uno. Dice, no, que me tentó. No, es tu carne que se doblegó. Porque hubo rechazo del rey. Hay mucha gente que le gusta caminar en las tinieblas. Jesús dejó su hogar en Nazaret y fue a Capernaum. Esta ciudad que está a la costa de Galilea se convirtió en la sede central de su ministerio público. Fue aquí donde él vivió y realizó muchos de sus milagros. Mateo cuenta que la gente vivía en tinieblas. La gente vivía bajo la sombra de la muerte. Capernaum era una ciudad de tinieblas. Ahí los esclavos del pecado vivían sobre una sombra negra, una de las más largas en la tierra. Es el cima del monte Pitón, de las Islas Canarias, que está cerca de España. Capernaum vivía bajo tal sombra. Nunca los dejaba ni de día ni de noche. Pero había una solución. La solución era la luz. Cuando Jesús vino a Capernaum, irrumpió una gran luz. Las puertas de las prisiones de las tinieblas se abrieron. La gente que vivía en tinieblas vio a Jesús. Era la aurora humana de Dios. De repente tuvo la oportunidad para salir de la sombra de la muerte. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se dice que lo que hizo, él enseñaba, él predicaba, él sanaba, él enseñaba y predicaba sobre el reino de Dios. A los que sufrían, y ellos comprendían que Dios los amaba. La enseñanza y la predicación y sanidad traen luz a la gente en las tinieblas espirituales. La palabra de Dios es una luz que cambia las vidas de las personas que viven en tinieblas. Un deshonesto recaudador de impuestos llamado Mateo
se volvió honesto a través de la poderosa luz de la palabra de Dios. Cuando usted lo ve en Mateo capítulo 9. Además, una mujer llamada María Magdalena encontró un mejor camino cuando Jesús la liberó de 7 demonios. Usted lo puede ver en Lucas 8:2. La mujer inmoral junto al pozo se volvió piadosa por la luz de la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Juan capítulo 4. Y un perseguidor de iglesias, a uno llamado Saulo, se convirtió en un misionero por la brillante luz de la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Esta luz liberó a muchos de la brujería, de la magia, de la hechicería. Cuando Pablo predicó, sanó en Éfeso. Ahora, la observación que vemos en las decisiones de las tinieblas o la luz. Observe usted. Y aquí con una pregunta. ¿Cómo respondieron las personas de Capernaum bajo la tenebrosa sombra de la muerte? Ellos estaban dispuestos de buena gana a aceptar la ayuda para sus necesidades físicas. Porque de acuerdo a Mateo capítulo 24-25 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los diversos enfermedades y tormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sin embargo, el tema principal del mensaje de Jesús era el arrepentimiento. Porque Marcos 5:18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con ellos. Obviamente, sin duda, hubo otros que no amaban a Jesús. Solamente querían los milagros, pero no lo amaban. No lo amaban, hermanos. Hay como hermanos que van, oran a la iglesia, reciben la sanidad, muchas cosas, pero ya no regresan a la iglesia. Porque la mayoría de las personas en Capernaum no cambiaron su forma de vida. Jesús dijo que si Sodoma hubiera visto los milagros que Capernaum vio, se hubiera arrepentido y salvado de la destrucción. Hoy en día, aún permanecen las tinieblas, la luz y la opción de escoger. La luz brilla en la oscuridad a través de las enseñanzas bíblicas como esta, la predicación y la sanidad. Ahora, la invitación a las promesas del Rey. Jesús anima a cada uno de nosotros a ser pescadores de hombres. El texto además sugiere que cada cristiano debe convertirse en un pescador de hombres mientras Jesús nos invita a seguirlo y aprender cómo alcanzar a otros. Mateo 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se le hace fructuosa. Hermanos, para seguir a Jesús también significa aprender a amar e ir en busca de aquellos que están perdidos. Concluyo. Mateo 9:10-13 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron,
a los discípulos, ¿por qué come? Oiga bien, ¿hasta dónde llega? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia. Quiero, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es posible seguir a Jesús de cerca y no aprender a amar e ir en busca de los perdidos. Este es el interés principal. Esta es la lección. Buscar a los perdidos, amar a nuestros hermanos y ser fieles a nuestro Dios, buscando su presencia, buscando su llenura del Espíritu Santo, que solamente Él nos da a cada uno de nosotros. Una clase más, y los invito para que ustedes vean el ministerio elgozodejehova.com si usted quiere repasar las otras clases. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos a los que están viendo y a los que van a ver. En el nombre de Jesús, bendice a todas sus generaciones. Porque en tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén.